a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 4. Les invito, hermanos, un momentito que nos pongamos en pie para dar lectura. Solamente son estos dos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Y todos juntos, a una sola voz, leemos y dice la palabra de nuestro Dios así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo de meditación de la palabra. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la enseñanza que tienes preparada para nuestros corazones. Gracias por tu palabra que es poderosa para transformar nuestros corazones. Y gracias por tu Santo Espíritu, que es el verdadero maestro, que es el que nos enseña, nos revela las grandes verdades para que caminemos en tu voluntad. Ayúdanos a ser de corazón sensible para aceptar tu mensaje, para poder afianzarnos más a ti y servirte mucho mejor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos viviendo, hermanos, una situación de conflicto a nivel del mundo. Estamos viendo guerras. La guerra de Ucrania no se ha terminado. Ahora con lo que está pasando en Medio Oriente. Y una cosa muy asombrosa, y es que cada vez que hay una guerra, las armas son más sofisticadas, las armas son más avanzadas. Hoy se utilizan los satélites, los radares. Estaba viendo en esta semana, hermanos, que los misiles que está comprando Irán a China, pues ya no son detectables por los radares de los barcos americanos, de los buques americanos, porque tienen un sistema muy especial. Acaban de bombardear una parte de Israel, y a la hora de que envían el misil, se abren muchos misiles más, muchas bombas más o explosivos más, en forma de racimo y cosa asombrosa, porque la ciencia ha avanzado en el armamento de tal manera que hay situaciones ahora muy complicadas. Entonces, incluso se están utilizando drones. Israel utilizó con Gaza los perros robots para poder ir y descubrir los lugares donde se estaban escondiendo los soldados de Gaza. Y bueno, ahora ha crecido tanto esta situación tan tremenda que, pues hermanos, no nos imaginamos hasta dónde va a llegar la ciencia. El libro de Daniel dice que la ciencia va a ir hacia los límites increíbles, o a las situaciones increíbles propiamente, de tal manera que pues hoy lo estamos viendo en esta situación. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini mandó a sus soldados, pero resulta que los mandó mal preparados, mal vestidos. Se decía que las botas tenían suelas de cartón y sus fusiles estaban oxidados, de tal manera que hubo muchas bajas en los soldados italianos en la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque sus armas no estaban acordes para el momento, no estaban bien preparados precisamente para eso. Y aquí, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo está utilizando términos bélicos, términos militares. Fíjense bien lo que dice en el versículo 3, hermanos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. La palabra militamos, o el verbo militar, viene precisamente de una situación de guerra, de prepararse como soldados, ¿sí? Y dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, la milicia es el ejército, ¿verdad? A veces se le dice la milicia de México. ¿A qué se refiere la milicia de México? Pues al ejército, al grupo de personas que conforman nuestro ejército, que nos van a defender. Bien, el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ya lo decía nuestro hermano Obed en el himno que nos mostró hace unos momentos, que son himnos que nos invitan a luchar, a prepararnos para la guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Y entonces debemos de tomar en cuenta que esto es vital en nuestra vida espiritual. Esto es sumamente importante que tomemos en cuenta que día tras día enfrentamos diferentes situaciones. De momento, hermanos, ocurre
pues alguna prueba, alguna tentación, alguna situación negativa que viene contra nosotros, y ya sea por parte del mundo, ya sea en el sentido espiritual por el enemigo que quiere atacarnos, o a veces también nuestra misma situación humana, nuestra carnalidad, pues nos pone en aprietos, y de tal manera que debemos de estar preparados para esta situación. Por favor, hermanos, les invito a que vayamos más adelante. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 8, para que veamos, hermanos, que hay un trasfondo militar en la vida cristiana. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 8. Y dice el apóstol Pablo aquí: pero nosotros que somos del día, estamos en 1 Tesalonicenses 5, 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza, aquí está otro término militar, con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hay dos términos que tienen que ver con milicia. De ese tiempo, del tiempo de los romanos, del tiempo del apóstol Pablo, está la coraza. La coraza era la cosa que se ponían aquí, el chaleco, vamos a poner así, el chaleco de acero o de fierro que se colocaban aquí en el pecho para la protección del cuerpo, y el yelmo es el casco, ¿verdad? El casco era el yelmo, que había que proteger la cabeza. Entonces Pablo está utilizando términos militares para hablar o para enseñar, bajo la dirección del Espíritu Santo, que debemos de prepararnos como soldados. Y día tras día debemos de ejercer esa situación, porque día tras día estamos en una situación conflictiva. Así como ahora, pues los ejércitos que están luchando en estas partes del mundo, ya sea en Europa como en Medio Oriente, y que se preparan militarmente, porque pues el enemigo es aguerrido, porque el enemigo tiene sus propias armas, pues debe ser también para nosotros. Nosotros como cristianos debemos prepararnos día tras día, porque nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre. Y debemos de estar preparados, porque tenemos que enfrentar a ese enemigo que anda como león rugiente, ¿buscando qué? ¿Buscando qué? Buscando a quien devorar. Y si, hermanos, supongamos que Estados Unidos no tiene radares. Supongamos que no tiene radares. ¿Qué pasaría con su ejército? ¿Qué pasaría con sus bases militares? ¿Qué pasaría con sus buques de guerra si no tuvieran radares? Pues fácilmente serían destruidos. Pues lo mismo ocurre con nuestra vida. Si nosotros no utilizamos las armas espirituales, las armas de nuestra milicia, entonces somos presa fácil de caer en las manos del enemigo, y que nos va a hacer destrozos, que nos va a hacer pedazos. Hicieron un experimento, hermanos, en el zoológico de Sydney, en Australia. En ese zoológico, hermanos, en ese zoológico de esta ciudad, metieron un perro robot. Y el perro robot lo colocaron en donde estaban los leopardos. Estaban enjaulados 3 leopardos. Y colocaron el perro robot en un patio, vamos a poner así, en una zona libre, ¿sí? Y entonces abren las rejas para que salgan los leopardos, y salen pero veloces, y van contra el perro robot, pero a unos metros se detienen inmediatamente y no atacan. Y empiezan a rodearlo, pero no lo atacan. Es decir, se sorprenden los leopardos ante ese perro robot, como que para ellos dicen: esto no es natural. Como diciendo, pues cazamos elefantes, cazamos rinocerontes, cazamos gacelas, cazamos esto, pero este animal, quién sabe qué será, han de haber pensado los leopardos, este es marciano. Entonces, pues se detuvieron y no le hicieron nada. Es más, hasta solamente lo estuvieron observando, pero no le hicieron nada. Porque es decir, en la mentalidad, en la forma en que el leopardo ataca, no estaba proyectada o no estaba condicionado para ese tipo de seres, de robots. Y humanamente nosotros, hermanos, no estamos preparados
para poder hacer frente a los ataques del enemigo en el aspecto espiritual. Por eso que necesitamos de armas espirituales, de armas que son completamente fuera de nosotros y que Dios nos los está dando precisamente para poder hacer frente a esta situación. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 de 2 Corintios 10. Regresemos al pasaje. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. ¿Qué significa eso? Carnales. Que no son humanas, que no son de nosotros mismos. Porque si fueran de nosotros, pues hermanos, entonces estaremos perdidos. Estaremos perdidos en una guerra así. Se ha visto, hermanos, se ha visto que en las guerras, y sobre todo en las guerras, cuando un ejército tenía armas más sofisticadas, más preparados, pues siempre vencía al enemigo. Por ejemplo, hermanos, aquí en la conquista de México, ¿con qué luchaban los aztecas? ¿Con qué luchaban los pueblos prehispánicos? Pues tenían sus macanas, tenían sus lanzas y eso. Pero llegaron los españoles con los fusiles, con la pólvora, y llegaron con los caballos, que los de acá se quedaron sorprendidos. Les pasó lo de los leopardos. ¿Cuándo habían visto los aztecas un caballo? Nunca. Y dijeron, ¿y este animal? ¿Este animal qué será? Y pues obviamente que eso les intimidó y muchas veces les dio la victoria a los españoles. Lo mismo ocurre, hermanos, en la vida espiritual, que debemos de estar preparados, pero no con nuestras armas, no con lo que nosotros pensamos que podemos vencer, porque a veces decimos, no, yo resuelvo esta situación, yo salgo adelante, de alguna manera salgo bien, pero no es de esta manera, hermanos. No es, tiene que haber armas espirituales en nuestra mano, en nuestro ser, para prepararnos ante esta situación, porque el enemigo va a hacer destrozos en nuestra vida. Ahora veamos el texto otra vez. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, ¿cómo son las armas del Señor? Poderosas, son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, para destrucción de las fortalezas. En el capítulo 17 del libro de Éxodo, y vamos por favor a ese libro, en el capítulo 17 de Éxodo hay una batalla muy fuerte, una batalla muy especial que tiene el pueblo de Israel contra otro pueblo que se llama los amalecitas. El pueblo de Israel contra los amalecitas. Fíjense bien, hermanos, aquí. Dice de la siguiente manera el versículo 8 en adelante, para que veamos, aquí está un ejemplo de una batalla antigua. Pero veamos aquí el ejemplo de que las armas de la milicia, como dice Pablo, son totalmente diferentes a lo que estaba ocurriendo en la batalla aquí. Veamos, dice el versículo 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Ahí está la guerra. Los de Israel contra Amalec. Ahora versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Fíjense bien, hermanos, entonces en esta batalla. Era una batalla cuerpo a cuerpo, eso es humano. Era una batalla entre soldados, ¿sí? Soldados de Israel, soldados de Amalec. En ese sentido podemos decir, bueno, es una batalla normal. Pero ¿dónde está lo anormal? ¿Dónde está lo diferente? Lo diferente está en que Moisés sube a un collado, es decir, a un montecito, o una cumbre, a un monte. Hagan de cuenta como el Cerro de San Lorenzo, sube ahí y desde ahí está observando la batalla, está viendo cómo Israel y Amalec están luchando. En un sentido humano, eso es normal, porque siempre ha habido batallas en el mundo, siempre ha habido guerras. Pero aquí lo diferente es que Moisés sube al monte y sube con Aarón y con Hur y empieza a clamar a Dios y lleva algo muy especial. ¿Qué lleva en su mano Moisés? Fíjense bien en el versículo 9, en la parte final. ¿Qué lleva Moisés? Lleva la vara de Dios. ¿Cuál es la vara de Dios?
la vara con que hizo milagros, con las plagas que hizo en Egipto. No era la vara, la vara no era mágica. La vara representaba el poder de Dios. Moisés estaba confiando que en el poder de Dios que tenía en su mano, en esa vara, que esa vara era simbólica del poder de Dios, al levantarla, al clamar a Dios, entonces Israel iba venciendo a los amalecitas. Cada vez que Moisés bajaba la mano, entonces Amalec prevalecía, es decir, estaba triunfando sobre los israelitas. Entonces, aquí está la gran diferencia. La diferencia está en el hecho de que Moisés estaba confiando en Dios, clamando a Dios, pidiéndole la victoria a Dios, y eso hacía la gran diferencia. La guerra normal estaba abajo, estaba en el valle, estaban Israel y Amalec luchando, como cualquier pueblo en la historia. Pero la diferencia está aquí. Y esa es la situación en nuestra vida cristiana. Tenemos que confiar en el poder de Dios, confiar en la gracia de Dios, confiar en lo que Dios es para nosotros para salir vencedores. Porque sí tenemos que ponernos la armadura, sí tenemos que ponernos el yelmo, llevar la espada y todos los recursos que el Señor nos menciona en Efesios capítulo 6 como la armadura del cristiano. Pero lo más importante es que pongamos nuestra confianza en Dios, nuestra fe en el Señor. ¿Qué es lo que nos da nuestra victoria? ¿Qué nos lleva de triunfo en triunfo? Nuestra fe en el Señor. Ahora veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a este pasaje, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Dice de la siguiente manera: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor, fíjense bien hermanos, porque mayor es el que está en vosotros, es decir, en nosotros como hijos de Dios, que el que está en el mundo. ¿Quién nos lleva a la victoria? Nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en nuestro Dios, poner nuestra mirada en Él, poner nuestra fe en Él, sabiendo que el Señor nos va a ayudar a salir triunfantes, victoriosos ante las situaciones que tenemos. Por ejemplo, hermanos, hablando en el sentido personal, en el sentido humano de nuestra propia vida, ¿qué tipo de enemigos tenemos en nosotros mismos? Pues tenemos, hermanos, nuestro genio, tenemos nuestras ansiedades, tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestras enfermedades, tenemos nuestros temores. ¿Cómo podemos vencer todo eso? Pues confiando en nuestro Dios, poniendo nuestra fe. Sí es cierto que dependemos de nuestra alimentación, sí es cierto que dependemos de ciertos medicamentos, pero al final de cuentas, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en nuestro Dios, pedirle a nuestro Dios que nos ayude. ¿Quién nos va a llevar a la victoria? Pues el Señor. Tenemos que confiar en Él. Y esta es nuestra arma de milicia, que nuestra fe sirve para combatir día tras día. Fíjense bien, hermanos, en este pasaje que dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Él. ¿Qué era Israel para Dios? Pues era su pueblo. Nosotros también somos pueblo de Él y por lo tanto tenemos que poner nuestra mirada, nuestra confianza solamente en Él, porque en Él está nuestra victoria. Y vamos al capítulo 5 de 1 de Juan y ahora el versículo 4, por favor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 4. ¿Qué nos dice este pasaje? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa, hermanos? Vence al mundo. Vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿Usted ha nacido de Dios? Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a vencer al mundo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y dice todavía el apóstol Juan, y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Entonces nuestra fe es una arma de milicia.
Nuestra fe puesta. Aquí se está refiriendo la fe como una confianza plena en Dios para salir victorioso. Hay una fe que es salvadora. Hay una fe que ponemos en Cristo para decirle, Señor, yo creo en ti, confío que tú vas a perdonar mis pecados, vas a limpiar mi corazón y te acepto en mi corazón. Esa es una fe salvadora. Cuando colocamos nuestra fe en la cruz del Calvario, por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Esa es una fe salvadora. Pero hay una fe práctica en la vida diaria, en la vida del cristiano, que es la fe vencedora, que es la fe que sale a luchar, que es la confianza que tenemos en el Señor, porque día tras día enfrentamos diferentes enemigos y situaciones adversas en nuestra vida espiritual. David decía, en el día que temo, ¿se acuerdan ustedes de ese texto tan bonito en el libro de los Salmos? En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Nuestros temores se desvanecen, nuestros temores se nos van cuando confiamos en el Señor, ¿sí? Cada mañana leo un versículo que está en la puerta de mi recámara que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cada mañana estoy leyendo ese texto, apropiándome esa promesa porque sé que el Señor me va a ayudar a salir adelante ante las situaciones que se van a presentar en el día. Esta semana pasada, hermanos, fue una semana complicada para algunos hermanos. Me estuvieron llamando, hermano, tengo este problema, hermano, me está pasando esto, hermano, y pues orar y confiar en el Señor, ¿sí? Y miren qué situaciones, porque hay semanas que pareciera que todo se nos viene abajo. Yo pensé que ya estaba en Irán, yo dije, ay, pues tanta guerra, nomás que es una guerra diferente, es una guerra espiritual. Entonces, tenemos que estar preparados y tener puesta nuestra fe en el Señor y a través de sus promesas, a través de su palabra, apropiarnos lo que el Señor está diciendo y confiar en Él, ¿sí? Porque tarde o temprano el enemigo sale a nuestro encuentro o nuestra misma naturaleza nos juega rudo, por decir así. Entonces, hay que tomar en consideración esta situación. Ahora veamos esto, por favor, hermanos. Vayamos a nuestras Biblias. Vayamos a este pasaje, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hay un problema muy especial en la iglesia. Fíjense bien. Todas las iglesias verdaderas, ojo con esto, hermanos. Todas las iglesias verdaderas, todas las iglesias que realmente aman al Señor y siguen su voluntad, todas esas iglesias tienen problemas. Todas. Las iglesias que no tienen problemas, las iglesias felices, las iglesias que todo parece que está tranquilo y que no pasa nada, es porque hay que pensar si realmente son del Señor. La iglesia primitiva tuvo muchos problemas, tuvo persecuciones, tuvo ataques doctrinales, tuvo gente maligna, etcétera, etcétera. Y miren lo que pasó aquí, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 1 al 5, pero especialmente pongamos atención en el versículo 5. Dice en el versículo 1, fíjense bien, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Miren qué estaba pasando, hermanos. Otra vez, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia ¿para qué? Para maltratarles. El mundo nos va a maltratar, ¿eh? Nos va a maltratar de alguna manera. ¿Algún vecino? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Alguien que nos encontremos? Incluso algún familiar va a buscar la manera de cómo maltratarnos. Y debemos de estar preparados. No pensemos, ay, ahora, qué feo que me esté pasando eso. No, debemos de estar preparados. Ahora sigamos leyendo. Versículo 2 dice, y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo. Jacobo, uno de los apóstoles, el hermano del apóstol Juan. Recordemos que el círculo íntimo del Señor Jesús estaba compuesto por Pedro, Jacobo y Juan, por los tres. Era el círculo íntimo del Señor Jesús. Y el más cercano al Señor, pues era el apóstol Juan. Pero ahí estaban los tres. Pues resulta que Herodes mató a Jacobo. Ahora, todavía más, vamos al versículo 3. Y viendo que esto había agradado
Agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Miren lo que sucedió. Ahora viene Pedro. Primero Herodes busca a gente de la iglesia para maltratarlos. En segundo lugar, mató a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. En tercer lugar, tomó a Pedro y lo metió a la cárcel. Obviamente, todo era una injusticia. Pero ahí está el enemigo, hermanos. Ahí está el enemigo trabajando. Herodes era un instrumento del diablo. Y no debemos de dudar, hermanos, que el diablo va a utilizar gente conocida, gente de nuestra propia familia, gente que esté en nuestro trabajo, que esté por ahí cerca de nosotros, aún dentro de la misma iglesia, porque el diablo es así, hermanos. Y va a utilizarlos para poder afectarlos en nuestra vida espiritual. Pero ahora veamos el versículo 5. Ahora lo leemos todos juntos, hermanos. Vamos a leer versículo 5 todos juntos. ¿Qué dice el texto? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Dónde estaba el arma de milicia? En la oración. Ahora aquí la iglesia estaba orando. Por eso el hermano David nos invita, nos dice, vengamos a la oración. ¿Por qué? Porque es nuestra arma de milicia para afrontar las situaciones. Miren qué bonito, hermanos. Me dio mucho gusto y me sorprendió también que el hermano Estroberto y nuestro hermano José Miguel están acompañando a nuestro hermano David para ir a un centro de adicciones y compartir la palabra del Señor. Hermanos, qué sorpresa, qué bueno. Ahora, esos jóvenes están enfrentados a un serio problema. No pueden vencer sus adicciones. ¿Cuál es la única manera? Es que a través de la palabra de Dios, a través del mensaje del evangelio y orando por ellos, Dios los puede liberar, ¿sí o no? Los puede liberar, sí, porque son nuestras armas poderosas de milicia. Pero nuestro hermano David nos está diciendo, vengamos a la oración. Y miren, hermanos, es una curiosa lo que está diciendo nuestro hermano David, porque dice que somos la novia que no habla con el novio. ¿Y quiénes son las más hablantinas en la casa? Las mujeres. Y resulta que nosotros, la novia, no hablamos con nuestro novio, que es el Señor Jesús. Entonces tenemos que retomar esta situación porque estamos enfrentando semana tras semana luchas espirituales. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos que nuestra familia esté protegida por el Señor. Tenemos que confiar en Él, tenemos que orar y pedirle que el Señor nos ayude. Y miren, aquí la iglesia estaba orando por Pedro. Ahora es una cosa asombrosa, hermanos, una cosa asombrosa que el Señor sí les respondió. ¿Salió Pedro de la cárcel o no salió de la cárcel? Sí salió, pero fíjense, hermanos, una cosa muy curiosa, porque resulta que la iglesia con la respuesta no creía. ¿Y no nos pasa a veces también a nosotros lo mismo? Que aún Dios nos responde y no lo creemos. Fíjense bien lo que sucedió. Fíjense, dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, porque la iglesia estaba reunida en la casa de la mamá de Juan Marcos, dice el versículo 13, cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos, versículo 15, y ellos le dijeron, miren qué feos, hermanos, qué feos, le dijeron, ¿estás qué? ¿Estás loca? Fíjense bien, pobre muchacha, estaba tan entusiasmada de haber escuchado la voz de Pedro, da la noticia, pero ¿cómo le dicen los hermanos de la iglesia? Estás loca. Miren qué tremendo. Porque Dios ya estaba respondiendo y no le estaban haciendo caso. Dice el texto, versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Lo creían o no lo creían? Dijeron, es su ángel. No te preocupes, es su ángel. Miren qué tremendo, hermanos. Entonces debemos de confiar que Dios puede hacer cosas grandes y estar seguro que Dios va a hacer la obra, ¿sí?
Entonces, ahí está, hermanos, otra arma de milicia. Primero es nuestra fe, confiando en nuestro Dios. Salimos más que vencedores. Como dice 1 Juan 5:4, nuestra fe es la que vence al mundo. Aquí, en segundo lugar, está la iglesia. Pensemos en esto, es la iglesia, no particularmente. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, oramos cuando estamos en nuestra casa, oramos cuando vamos en el camino, oramos en alguna parte, etcétera, etcétera. Sí, está bien, oramos personalmente. Pero aquí, hermanos, es la iglesia, ¿sí? Miren, hermanos, en esta tarde llegaron miles de mujeres al Zócalo, miles de mujeres. Estaba, hermanos, un hormiguero ahí en el centro, un hormiguero. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos, para el gobierno? Pues es un poder que está afectando el gobierno. Es un poder. Porque, ¿qué dicen los de las marchas? El pueblo que está unido jamás será vencido. Pero eso no lo aprendemos nosotros. Si nos uniéramos, hermanos, si nos uniéramos en oración, orando por esos muchachos que están en las adicciones, orando por los que están en el reclusorio, orando por nuestros vecinos que están perdidos, orando por nuestros familiares que necesitan de Cristo, hermanos, veríamos cosas tremendas y grandes. Pero nos pasa como esta situación. Le decimos a alguien, mira, le estoy predicando a Cristo. Ah, sí, está bien. Le estoy predicando a mi vecino. Ah, sí, está bien. Como le dijeron a Rod, estás loca. Así en cierto modo, como nos dicen, estás loco. Sí. Pues no, hermanos, debemos de creer que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida, porque nuestras armas de milicia, que dice el apóstol Pablo, son poderosas para derribar aquellas barreras, aquellos límites donde pone el enemigo sus estrategias y que podemos salir triunfantes. Y aquí vemos el ejemplo de esta iglesia. La iglesia de Jerusalén sí estaba orando, y qué bueno, pero su confianza en el Señor estaba en entredicho. Ahora veamos, por favor, versículo 16, dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron, ¿cómo se quedaron? Atónitos, se quedaron asombrados, como que no lo podían creer. Pues entonces, ¿para qué están orando? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué están orando? Si no lo vamos a creer, se quedaron atónitos, se quedaron asombrados. Pues hermanos, hay que creer, hay que estar conscientes de que Dios puede hacer cosas grandes, ¿sí? Le dice el ángel Gabriel a María, ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, nada es imposible para Dios. Y aquí está el ejemplo, el Señor sacó a Pedro de la cárcel, ¿sí? Y puede hacer cosas grandes en nuestra vida, y lo hemos visto, hermanos, lo hemos visto palpablemente. Así es que tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra, porque día tras día nos vamos a enfrentar situaciones críticas. Hermanos, ¿creen ustedes que en esta semana vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles? ¿Nos vamos a enfrentar al enemigo? ¿O el enemigo nos va a enfrentar a nosotros? Sí, sí. Entonces debemos de estar preparados con eso. Debemos estar meditando en su palabra, debemos estar orando, confiando en nuestro Dios, alimentándonos espiritualmente, tomando las promesas del Señor en nuestra propia vida, confiando en lo que Dios va a hacer, porque en esta semana va a haber situaciones así críticas, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta semana estuvo difícil para varias familias de la iglesia, ¿no? No les quiero decir porque ¿cómo le llaman eso en los católicos? De que no revelan. Secreto de confesión, es un secreto de confesión, pero vivimos esa situación en esta semana, ¿sí? Porque el enemigo andaba como león rugiente. Entonces había que clamar y orar y pedir al Señor que nos ayudara. Y miren, esta semana también de seguro va a haber ciertas situaciones y por lo tanto debemos estar preparados. Hermanos, las armas de nuestra milicia son poderosas. Confiemos en nuestro Dios, confiemos en sus promesas, confiemos que la oración puede hacer cosas grandes, confiemos que Dios no nos va a dejar y que Él nos va a ayudar a salir más que vencedores. Así es que animémonos a seguir adelante, ¿sí? Y si pasan cosas tremendas en nuestra vida, no digamos, yo ya no voy a la iglesia. Porque esa es una de las primeras reacciones. Yo ya no voy a la iglesia. No, ya, ¿para qué? Ya, antes estaba más tranquilo y ahora tengo tantos problemas. No, hay que esforzarnos, hay que seguir adelante. El Señor le dice a Josué, esfuérzate y ¿qué más?
y sé valiente. Pues vamos adelante, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y voy a pedir a nuestro hermano Ale que sea quien nos dirija en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias